Una, dos, sí. Los juegos de la saga principal de Pokémon están repletos de curiosidades y misterios, pero los spin-off tampoco se quedan atrás. Muchos de A mí me encantaba Pokémon Ranger. Estoy deseando de verdad que a lo mejor haya una ligera esperanza pequeña, chiquitita, de que los traigan a Switch 2. Gracias a que la Switch 2 tiene los mandos como si fueran ratones de ordenador. Por lo tanto, puedes girar y hacer los círculos. Así que hay probabilidades de que en un futuro podamos tener de vuelta Pokémon Ranger. Ojalá, por favor. Ojalá Nintendo, por favor. Por favor. estos, como en este caso la trilogía de Pokémon Ranger para Nintendo DS, Pero ya han sacado el Mystery Dungeon. Lo tenéis ya. Lo tenéis ya. Ya lo sacaron, güey. Ya lo sacaron para la Switch. Tenéis el remaster del primero. Tenéis el remaster. Tenéis el remaster. Pero de Pokémon Ranger no hay nada. Pokémon Ranger está muerto. Yo tengo esperanzas ahora que van a usar el mando de ratón. tienen varios misterios, y entre otras cosas. Y de eso se trata el video de hoy. Un iceberg donde se recopilan varios datos sobre estos tres juegos. Claro, créditos al usuario Judas Isariot, creador de este iceberg. Pero como ya saben, quitaré algunos datos muy conocidos y los reemplazaré por otros datos poco conocidos. Ahora sí, empecemos. Se trata de un extraño huevo que aparece en Pokémon Diamante, Perla y Platino. Se consigue exclusivamente realizando una misión de la red de Ranger. Una vez completada la misión, podrás transferir el huevo a alguno de los juegos de la cuarta generación. En Pokémon Ranger, Trazos de Luz, se dice que las personas que lo vean obtendrán algún tipo de beneficio misterioso. Sí, siempre había historias así en los Pokémon. Eso me encantaba. Se queda siempre con el misterio. Si hay algo que admitir de los Pokémon Ranger es que estos juegos tienen muy buenos postgames. La mayoría son misiones, solo Qué divertido era. Cómo me gustaba el Pokémon Ranger ahí, súper divertido darle vueltas ahí. ¡Ay! que con el detalle de que ahora nos enfrentaremos a Pokémon legendarios bastante poderosos, así que no será tarea fácil. Algunas de estas misiones también agregan nuevos detalles de la mitología de estos Pokémon legendarios, y otras misiones tratan de capturar Pokémon extraños, que luego puedes transferir a tus juegos de Diamante y Perla. Rara vez hemos visto que personajes de los videojuegos Ah, salieron en el anime. tengan una aparición No lo sabía. en el anime principal, pero en el caso de Pokémon Ranger es especial, ya que en varios episodios llegaban a tener un papel casi protagónico en los episodios que aparecían. A lo largo del anime aparecieron tres personajes: Solana del primer Pokémon Ranger, y es la personaje que más apareció, Helin de Sombras de Almía ¡Así salen! y Ben de Trazos de Luz. ¡Ostras! Salieron en el anime, qué guay. Fiore, Almía y Oblivia son regiones de las que muy poco se hablan. Una de las mayores incógnitas de estas tres regiones es en dónde se Gabriel, muchas gracias por los 9 meses. Agradece mogollón. Gracias por el apoyo. las mayores incógnitas de estas tres regiones es en dónde se podrían encontrar ubicadas en el mapa en el mundo Pokémon. Y otro misterio es que a lo largo de estas tres regiones no te encuentras a algún entrenador Pokémon, ni un gimnasio o alguna liga, No. y menos una referencia Es un juego más de exploración y de ir capturando Pokémon. Será muy divertido. a que esto existe en estas regiones. Sí. Como sabrán, en Pokémon Ranger es imposible encontrar Pokémon Shinies, pero en un inicio no sería así, porque en los datos del juego están todos los Pokémon con sus paletas de colores Shiny sin Ay, no los aprovecharon. usar. Curiosamente, Charmeleon y Wobbuffet no tienen una versión Shiny en este juego.
Raya pantalla, sí. Yo tenía pánico de que se me rayara la pantalla en la Nintendo DS y por eso le compré un plástico. Para que se rayara el plástico en la pantalla, porque tenía traumas. Entonces, vamos, la puse de todo para que no se rayara y la consola durara lo más posible. Pero es que estuve horas y horas jugando a Pokémon Ranger. Y me acuerdo que lo pasé súper mal con un Pokémon que es que no se capturaba por muchas vueltas que le diera. No me acuerdo qué Pokémon era, pero es que sufrí, ¿eh? Sufrí de verdad. Funcionó, sí, se rayó el papel y no se rayó... O sea, se rayó el plástico, no se rayó la pantalla. En el 1, sí. En el 1 fue además. Mi Pokémon favorito es Púrpura y Escarlata. Luego el Diamante. Y luego el Esmeralda. Esos son mis 3 favoritos. Pero si hablamos de spin-offs, Pokémon Ranger, el primero. Me encantó. Que bien me lo pasé. Y el mundo misterioso también me gustó mucho. También. Qué guay era. Qué guay era. Tal vez no fui el único. La mecánica de los juegos de Pokémon Ranger consistían en usar la pantalla táctil el 90% del juego. Sí. Y hacer círculos bastante rápido para capturar a los Pokémon. Esta mecánica, combinado con la falta de un protector de pantallas para tu DS. Si tenéis una DS y no tiene protector de pantalla, comprárselo, no vais a arrepentir. Si no encontráis protector de pantalla porque ya está pasado, compráis un protector de pantalla de móvil, que ahora los smartphones tienen unas pantallas gigantescas, la cortáis y se la ponéis a la DS. O sea, no la juguéis con eso. Vale, hacedme caso que no vais a arrepentir. Daría como resultado que muy seguramente dejarás más de algún rayo Es que mira eso. Uy. en la pantalla de tu consola. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es el último juego de la tercera generación? Muy seguramente dirían que es el Pokémon Esmeralda, pero eso no es así. El primer Pokémon Ranger para DS es en realidad el último juego de la tercera generación, ya que este juego fue el último en usar Pokémon hasta la tercera generación, los de Hoenn, siendo Manaphy el único Pokémon de la cuarta generación que aparece en este juego. Curioso. Aunque eso sí, solo aparece el huevo, y no el Pokémon en sí. También otra conexión de este juego con la tercera generación es el diseño original del protagonista, que es este. Si les parece familiar es porque es el mismo diseño de los Pokémon Ranger que aparecen en Rubí, Zafiro y Esmeralda. Sí. Por eso me hizo mucha ilusión verles, porque fue como... ¡Son los Rangers! ¡Son ellos! Y ya está. Para eso. La película Pokémon Ranger y el Templo del Mar tiene algo que otras películas no, y es que se centra en los Pokémon Ranger. Esta es la primera y hasta ahora la única película que se centra principalmente en conceptos introducidos en un juego spin-off. Vamos, es que incluso el título de la película lo dice. Sí. Snorlax es el Pokémon Gracias por la salud. número 143. Pero en Pokémon Ranger no es así, ya que en estos juegos es el Pokémon número 105. Se pensó que se trataba de un error, pero todo lo contrario, ya que la Pokédex de los Ranger son totalmente distintas a la de un entrenador, y de igual manera el número de la Pokédex de todos los Pokémon son distintos. Si hay algo que caracteriza a la comunidad de Pokémon son sus excelentes fangames, que no se han quedado tampoco solo con los juegos de la saga principal, también han experimentado con todos los spin-off, o bueno, casi todos, excepto la saga Ranger. ¿Por qué? Alguien que haga un fangame de Pokémon Ranger, lo echamos de menos, nos duele el corazón a los fans. Siendo uno de los únicos juegos de Pokémon que aún a la fecha de hacer este video no Yo creo que es muy jodido de replicar y la gente no quiere hacerlo con el ratón. tiene ningún fangame. El dab fue una pose muy popular como por el año de 2015, pero tal parece que el juego Pokémon Ranger Sombras de Almia fue el primero en utilizarlo, más específicamente el personaje Helios, quien hace una pose muy similar al dab, que
que se volvería popular casi 9 años después de este juego. Muchos lo consideran una muy curiosa coincidencia y otros dicen que es una pose que solamente se parece, pero no es la misma. Tal parece que Game Freak tenía un cierto favoritismo a la nueva saga Pokémon Ranger, ya que le dedicó una película y también le dedicó 2 episodios especiales en el anime. El capítulo se llama El secuestro de Riolu, parte 1 y 2. En este episodio nos cuentan cómo la cazadora Jay trata de capturar a un Riolu, que tiene la particularidad de que sabe el movimiento Aura Esfera, convirtiéndolo así en un Pokémon bastante extraño y valioso. Y a lo largo del capítulo veremos cómo Ash y sus amigos, junto a un Pokémon Ranger, que es el protagonista del juego Que se murió de una manera muy brutal, ¿qué dices? Sí. Sombras del Mía, tratan de detener a la cazadora Jade. Este episodio también tiene una curiosa teoría, ya que en el juego de Pokémon Ranger Sombras del Mía hay una misión especial llamada Rescata al Riolu secuestrado, una misión que tiene bastante semejanza al capítulo del anime, y se teoriza de que el Riolu del videojuego es el mismo que aparece en el anime. Ojalá. Ya que ambos incluso conocen el movimiento Aura Esfera, aunque esa teoría no ha sido confirmada. Hay tantos misterios en Pokémon que no sé si algún día podremos descubrir, pero la verdad es que es muy buena teoría, sería guay. El hombre Drowzee es un personaje más que peculiar, principalmente porque es uno de los pocos personajes que aparecen en los 3 juegos de la saga Ranger. Este personaje siempre va acompañado de 2 Drowzee, Como un parches. y te da la posibilidad de que mediante un hechizo poder revisitar tu captura más importante, que en este caso es la captura final del Pokémon legendario del juego. Caso curioso es que no se sabe exactamente o no sé específicamente si el personaje te hace viajar en el tiempo a la captura final o que simplemente se trata de una ilusión creada por sus 2 Drowzee. Eso lo había leído en su día. Que a lo mejor ni siquiera existía él. Que era una ilusión de los Drowsees para comunicarse con los humanos. A mí esa teoría me moló. Porque fue como, ¡uy! ¡Madre mía! Imagínate, la de veces que habrán hecho esto y no nos habremos enterado. Para comunicarse, sí, y para secuestrar a gente, pero eso no lo hablamos. Eso es otro rollo aparte. Usaban un avatar, sí, parecido. Y es posible también, erizos, que ciertas teorías que había en X e Y se resuman en AZ. Por eso yo estoy que no cago. ¿Sabéis? Yo estoy muy nerviosa porque quiero que salga ya a ver qué dicen. ¡Uy! A ver si se lo ocurran y lo hacen bien. ¡Ay! Yo creo que va a haber teorías que se van a confirmar ahí. Final, o que simplemente se trata de una ilusión creada por sus 2 Drowzee. Curiosamente, en la beta del juego, este personaje también tenía un Gimplu. La saga de Pokémon Ranger, la verdad es que le fue bastante bien, consiguiendo lanzar una trilogía completa para la Nintendo DS, e incluso se convirtió en la saga favorita para muchas personas. Pero aunque fue un spin-off bastante popular, a diferencia de otros, este no ha tenido otra entrega durante varios años, y tal parece que ya no habrá más de esta saga. ¿Por qué? Muchos dicen que estos juegos quedaron sentenciados con la Nintendo DS, al basarse al 100% en sus mecánicas con la pantalla táctil Pero ahora hay fe, con el mando ratón. ¡Hay fe! y el lápiz de la DS. Lo que sí sabemos es que muy seguramente no veremos mucho de Pokémon Ranger durante muchos años, a no ser que se reinventen las mecánicas del juego para adaptarse a consolas modernas. Tal parece que en algún momento algún fan entusiasta de la saga Ranger realmente quería crear un fangame de este juego, siendo este la 4ª entrega de Pokémon Ranger, pero esta vez para celulares. El juego se llamaría Pokémon Ranger 4 Revenge of the Ranger. Vamos, que se lo iba a tumbar Nintendo a la velocidad de la luz. Vamos, ni Revenge ni nada, iba a hacer Nintendo. ¡Plague! Y a la puta. De este juego solo se tiene un video del mismo usuario que lo estaba creando,
El video mostraba un pequeño avance y también mostraba cómo lo estaba desarrollando. De este proyecto no se volvió a saber nada. Fue cancelado muy seguramente por falta de apoyo. Actualmente el canal del tipo que lo estaba desarrollando está totalmente inactivo durante ya varios años. Lo tumbaron. A él y al juego. Por eso nunca más volvió a tocar el canal. Qué terrible. Pobrecito. Lo que deja en claro que el proyecto Es broma, es broma. ¿O no? quedó a medias, aunque no se sabe qué tan desarrollado quedó. Los Gigaremos y Miniremos son usados por el equipo Pócalos. Estos pueden controlar la mente de los Pokémon con gran facilidad, lo que los convierten en inventos bastante poderosos. Cada uno tiene sus pros y sus contras. En el caso del Gigaremo, puede controlar a todos los Pokémon de una zona, aunque principalmente a Pokémon débiles. Pero su contraparte, el Miniremo, puede controlar a Pokémon mucho más poderosos como Infernape, Garchomp o Frostlass, pero con la desventaja de que no pueden controlar toda una zona de Pokémon. Sin lugar a dudas, se tratan de los artilugios más poderosos que han tenido algún equipo villano de Pokémon. El primer juego de Pokémon Ranger aún oculta muchas curiosidades, y esta curiosidad está conectada con la que ya mencionamos antes, sobre que estos juegos se tratan de los últimos juegos de la tercera generación, y es que en los datos beta podremos encontrar que aparecen los sprites de los protagonistas de Pokémon ¡Anda! Rubí, Zafiro y Esmeralda. ¡Estaban ahí! Y no solo ellos, también se encuentran los protagonistas de los ¡Hala! remakes de Pokémon Rojo Fuego y Verde Hoja. Y ¿Qué hacen ahí? entre otros están el profesor Oak y el profesor Abedul, ¿Por los qué? campeones Lance y ¿Por Máximo qué? Peñas, y además de los líderes de gimnasio Brook y Misty. Y también se encuentra Todd, el protagonista de Pokémon Snap. La verdad es que es una gran galería de personajes desechados, pero ¿Por qué tantos desechados? Los metieron y los usaron. A lo mejor querían hacer la historia mucho más expandida. ¡Qué guay! ¡Qué pena! se desconoce cuál era el objetivo de estos personajes en la historia del juego. Podrá sonar raro, pero es verdad. Los Pokémon compañeros del protagonista, Plusle y Minun, son los verdaderos héroes del primer juego. Esto sucede al final, cuando Gordor usa su máquina para controlar a Entei. Todo parece acabado, pero de repente Plusle y Minun suben a la computadora y empiezan a saltar provocando un error, que da como resultado que la computadora explote, y liberando así a Entei del control y salvando a la región. Los hermanos Go-Rock son los hijos de Gordor, el líder del equipo villano del primer juego. Si bien el equipo Go-Rock no vuelve a ser mencionado en juegos posteriores, los hermanos Go-Rock sí tendrán sus cortas apariciones. En Sombras de Almía aparecen tocando en una celebración al final del juego. José, muchas gracias por si me cesar ese mogollón. En Sombras de Almía aparecen tocando en una celebración al final del juego y diciendo que han dejado atrás sus días de crimen. Y en Trazos de Luz aparecen al final del juego en una de las últimas misiones extras. Lo más curioso de todo es que en todas sus apariciones no vuelven a mencionar a su padre Gordor. A lo mejor se desatendieron de él. A lo mejor era el padre el que le llevaba todos los planes malvados y ahora que quieren ser buena gente no se juntan con él. No sería la primera vez que se ve eso. Lo que lleva a pensar que muy seguramente Gordor abandonó a sus hijos. Sí. Aunque igual, esto puede ser explicado porque el tipo bien puede estar en la cárcel por sus crímenes. También a lo mejor no quieren saber nada de él. Como sabemos, los hermanos son 4, Aina, Emilio, Alberto y David, aunque ellos tienen un hermano perdido, que lo podemos encontrar en los archivos desechados del juego. Se desconoce su nombre, ya que en los archivos solamente se encuentra con un nombre clave,
Muy seguramente fue eliminado para que no hubiese una excesiva cantidad de personajes. O bien A lo mejor o acabó en la cárcel y no lo sacaron porque ya era difícil meterlo en la trama. fue reemplazado por otro personaje. Tal vez pensarán que Pokémon X Sí, las Pokémonturas. Yo la primera vez que tuve una Pokémontura fue un Pokémon Ranger y pensé, joder, ojalá metieran esto en los Pokémon normales. Y lo hicieron. y fueron los primeros en implementar algo similar a las Pokémonturas. Pero no, Pokémon Ranger Trazos de Luz lo hizo mucho antes. Una de las nuevas características de estos Pokémon Ranger es la posibilidad de trazar símbolos en el suelo con la pantalla táctil. Y cuando los dibujas llamarás a un Pokémon para que venga a ayudarte. ¿Habéis visto qué guay? Hacías un trazo y eso llamaba Entei. Ay, qué guay. Los efectos de los símbolos son variados. Algunos Pokémon te traen y te llevan hacia otro lugar, como el movimiento vuelo, pero ¡Qué pasada! otros símbolos van más allá de eso. Tomemos un ejemplo, que es el primer símbolo que conseguimos, que es el símbolo de Raikou. Al conseguirlo, podremos invocar al Pokémon legendario Raikou, quien te dejará subir de él, y así te ayudará a saltar sobre grandes huecos, y crear un fuerte rugido para asustar a los Pokémon, y hacer que salgan de sus escondites. Y así como este, hay muchos más, ¡Qué chulada! ¡Qué guay! que hacen muchas más cosas diferentes. Vamos, incluso me atrevería a decir que esta opción es mucho mejor que las Pokémonturas que ya conocemos, y demuestra todo el empeño que le echaron a este juego. Si no habéis probado nunca Pokémon Ranger, os lo recomiendo mogollón, erizos. Es genial. Tal vez estamos ante el equipo villano que menos duró en un juego de Pokémon. El equipo Debonair está compuesto por ex miembros del equipo Pokalux. Este equipo aparecen únicamente en una misión especial llamada Liberar la Torre. La misión trata de cómo toman el control del edificio Altrud, nuevamente, bajo su nuevo nombre, equipo Debonair, con el señor Ocio como líder. Sus planes son los mismos que el original equipo Pokalux. Este equipo tiene la reputación de ser el equipo villano más olvidable de los juegos de Pokémon, debido a su corta aparición. Saber dónde está ubicado Pokémon Ranger en la línea de tiempo de la saga principal de Pokémon es bastante difícil, y es algo que ha sido debatido. La mayoría de personas teorizan que el primer Pokémon Ranger sucede justo después de los eventos de Pokémon Esmeralda. Esto debido a que una de las misiones extras del juego descubren el huevo de Manaphy, y en esa misión ponen en dudas de qué Pokémon se puede tratar, dejando entrever que en ese momento aún no se descubrían todos los Pokémon de la cuarta generación, y así de cierta manera podemos entender que el primer Pokémon Ranger está en un punto intermedio, finalizando la tercera generación y comenzando la cuarta, con el descubrimiento de nuevas especies de la región de Sinnoh. Ya las siguientes entregas como Pokémon Sombras de Almia suceden al mismo tiempo que los sucesos de Pokémon Diamante, Perla y Platino. Y ya en el último juego, Pokémon Trazos de Luz, es un poco más complicado, ya que hay quienes dicen que suceden de igual manera, al mismo tiempo que Pokémon Perla, Diamante y Platino. Pero hay quienes dicen que no es así, y que el último juego de Pokémon Ranger se encuentra nuevamente en un punto entre la cuarta y la nueva generación en ese momento, que era la quinta. Aunque este tema es algo que alcanza para crear bastantes teorías, la Claro. verdad. Me mola la idea también de que sean intermedios. Una pena que no lo siguieran después. A diferencia de los juegos anteriores, Pokémon Ranger Trazos de Luz tiene un modo multijugador especial. Este modo multijugador permite que de 2 a 4 jugadores trabajen juntos para completar misiones. Estas misiones son independientes de la historia del juego principal, pero todas brindan un acceso a nuevas áreas en el juego para un solo jugador. Estas misiones están disponibles para jugar tanto en modo de un jugador como en modo multijugador, convirtiendo así a este modo en lo mejor del juego. Y sí, este modo multijugador hoy en día aún puede ser probado. Ah sí, y también al completar misiones
desbloqueas nuevas áreas en toda la región. ¡Qué flipe! Está muy bien hecho. Tal vez el Pokémon más extraño, Ukelele Pichu, no ha sido visto en más de una década y nunca ha aparecido en un juego principal de Pokémon. En Pokémon Ranger Trazos de Luz, Ukelele Pichu vive en la isla Dolzor, en la región de Oblivia, y toca canciones todo el día con su ukelele. ¡Qué bonito es! Después de atrapar a Ukelele Pichu, se convierte en tu compañero Pokémon y usa sus poderes musicales para ayudarte a atrapar Pokémon del juego. ¡Qué lindo! Su poder musical lo convierte en un Pokémon único y con un poder totalmente diferente a cualquier otro Pichu normal, demostrando así que es más poderoso de lo que parece. Sí, solo que tiene el ukelele. Una de las pocas apariciones de Ukelele Pichu fuera del juego fueron en cortos animados y en el manga de Pokémon Ranger. Fue un Pokémon que en su tiempo logró tener su momento de fama, pero teniendo en cuenta todo lo anterior dicho, tal parece que este singular Pichu ha pasado a la lista de los Pokémon olvidados y muy seguramente no volveremos a ver nada de él por ahora. ¡Qué triste! Ni se acordará Nintendo de él. Tal vez me quedé un poco corto, pero es lo mejor que pude sacar de estos juegos, porque como se imaginan, la saga de Pokémon Ranger no es algo que resalte extremadamente por sus curiosidades. No. Pero bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. ¿Qué les pareció? ¿Ya Muy conocían chulo. estos datos de la trilogía de Pokémon Ranger o no los conocían? ¿Alguno? Y ya saben, si el video les gustó, suscríbanse para apoyar el canal. Y nos vemos hasta la próxima. Pues me ha gustado mucho el Iceberg. Muy molón, la verdad. Además, yo echo mucho de menos la saga de Pokémon Ranger. Me gustaba mucho. Ojalá la revivan ahora aprovechando lo del ratón y podamos tener de vuelta a Ukelele Pichu y otras cosillas. Ahí tenéis la URL por si queréis darle me gusta, comentar o cotillar. Y muchísimas gracias, Erisos, por haberme acompañado. Espero que os gustara. Y si no habéis probado Pokémon Ranger, probadlo, que no vais a arrepentir. Es gloria bendita.